grupo de trabajadores, sino que esto es un descontento social general. Tengo una duda, profesor Gress. ¿Es Gabriel González Videla el gobierno que ejerce más represión a los trabajadores? No. Han habido gobiernos... ¿O hay casos mucho peores? Sí, pero... Dejemos de fuera, porque eso está fuera de serie, la dictadura cívico-militar de Pinochet. Evidentemente es el gobierno más represivo, a lo menos de la historia del siglo XX chileno, sino de la historia contemporánea de Chile. Hay gobiernos de tinte netamente reformista, y estoy pensando en tres personajes que fueron políticos muy importantes de nuestra historia en el siglo pasado. Queremos nombre, profesor. Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, Carlos Ibáñez del Campo y Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva fueron tres gobiernos de tinte reformista. No podría decirse que fueron gobiernos reaccionarios, conservadores, oligárquicos de la manera tradicional. Estos tres personajes, los dos primeros gobernaron dos veces. Alessandri entre 1920 y 1925, con una pequeña interrupción entre el 24 y el 25. Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931, gobierno con características dictatoriales. Luego, desde fines del 32 y hasta el 38, Arturo Alessandri Palma por segunda vez. Enseguida, Ibáñez, un gobierno, entre comillas, democrático, elegido en una elección normal, el año 52 hasta el 58, y el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de características también reformistas, inspirado por la línea de la Alianza del Progreso, el presidente Kennedy norteamericano, entre el 64 y el 70. Pues bien, estos cinco gobiernos, porque son tres personajes que tienen en sus manos cinco gobiernos, fueron gobiernos de carácter reformista. Entre Alessandri Palma, el primer gobierno de Alessandri Palma, y la obra del primer gobierno de Ibáñez del Campo, a pesar de la enemistad entre ambos personajes, a pesar de que sus estilos de hacer política eran muy distintos, porque Alessandri era un tipo de una gran capacidad política, un gran demagogo por lo demás, con un verbo encendido, apasionado, de una cercanía personal muy grande con los trabajadores, o con los dirigentes de los trabajadores, y que generó muchas ilusiones. Eso fue el Cielito Lindo del año 20. A pesar de las diferencias de carácter y de estilo de hacer política que tenía con Ibáñez, que era un tipo mucho más seco, más parco, no era un tipo brillante, pero que era un hábil maniobrero político y que tenía además los fusiles de su parte, puesto que era militar, ambos caudillos, que fueron muy importantes en nuestra historia de la primera mitad del siglo, tenían muchos puntos en común. Ambos empujaron, yo diría, de manera conjunta, porque además Ibáñez fue ministro, el hombre fuerte del último tiempo del gobierno de Alessandri Palma, impulsaron este cambio del carácter del Estado, no en el sentido de que el Estado dejase de ser un Estado al servicio del capitalismo, un Estado burgués, sino que en el sentido de la mutación del viejo Estado oligárquico, asocial, que tuvimos en el siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, a un Estado de compromiso, según algunos autores, un Estado asistencial. Es decir, un Estado que se hace cargo de ciertas reivindicaciones o de ciertas necesidades sociales del pueblo trabajador, del pueblo en general, pero que, por otro lado, pone normas muy estrictas, como por ejemplo las leyes laborales, para impedir que las reivindicaciones populares se desbordaran del cauce que era permitible por el sistema. Pues bien, ambos realizan una obra reformista en común, pero ambos van a tener muchas contradicciones con el movimiento de trabajadores, porque por tratarse de parches que no solucionaban el problema de fondo, que no daban cuenta de la cuestión social y que tenía que ver con la contradicción capital-trabajo, que es la propia de toda sociedad capitalista, y sobre todo tratándose de un país subdesarrollado, dependiente, que no tiene una base económica muy poderosa, a poco andar, las ilusiones que ellos generaron en la población trabajadora fueron esfumándose, y eso explica que durante el gobierno reformista de Alessandri Palma, el primer gobierno de Alessandri Palma, hubiese dos grandes masacres. Aquí hemos hablado de La Coruña, pero en febrero de
21, apenas había asumido menos de 2 meses Alessandri Palma, ya se estaba masacrando trabajadores en el norte salitrero, en San Gregorio. Y ni qué decir de Ibáñez. El gobierno de Ibáñez fue un gobierno dictatorial, que si bien se hizo cargo de algunas reformas de leyes sociales, las codificó, las reunió en el Código del Trabajo, que fue una camisa de fuerza puesta al movimiento obrero, también ejerció una represión durísima contra anarquistas, contra comunistas, contra opositores burgueses incluso, contra liberales, contra conservadores, exilió gente, relegó gente en la isla de Pascua, en el archipiélago de San Fernández, en el sur de Chile. Instauró la tortura policial como norma permanente del Estado de Chile. La tortura con electricidad comenzó en las comisarías y en los locales policiales durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y todos ellos fueron presidentes reformistas. El segundo gobierno de Alessandri fue más claramente de derecha, no fue un gobierno propiamente reformista, pero sí lo fue, el segundo gobierno de Ibáñez durante los años 50 y el gobierno de Eduardo Frei Montalva durante los años 60. Y pues bien, durante estos gobiernos también hubo masacres de trabajadores. El 2 y 3 de abril de 1957, Ibáñez, para frenar a los trabajadores que estaban protestando y a la población pobre de Santiago, sacó al ejército y fue una tremenda masacre. Y el gobierno de Frei Montalva también perpetró masacres de trabajadores. Salvador, el año 1966, y la matanza de pobladores en Pamperigoin, en Puerto Montt, en marzo de 1969. Profesor sin Salazar, contar numerosos otros trabajadores que fueron sacrificados durante paros nacionales de la CUT y reprimidos por la policía en Santiago y en otras ciudades del país. Está inspirado.